¿ya? La hipófisis va a tener dos orígenes. Un origen que es descendente, que está en la parte superior y tiene un crecimiento acá, ¿ya? Este es el infundíbulo. El infundíbulo va a tener un crecimiento de esta parte del diencéfalo, ¿ya? La porción ventral del diencéfalo. El infundíbulo, que va a dar origen, parte de la hipófisis, a la pars nervosa o la hipófisis posterior, va a tener un crecimiento hacia abajo, caudal. Y la otra estructura que va a dar origen a la hipófisis es la bolsa de Ratle, que se va a formar en el techo, en la zona dorsal, prácticamente, ¿no? De la faringe primitiva, el intestino anterior, ¿no? De ahí es donde se va a originar la bolsa de Ratle, ¿ya? Entonces, y la bolsa de Ratle va a tener un crecimiento hacia arriba, un crecimiento caudal. Desde la zona de donde se origen, que es la faringe, va a finalmente atravesar la parte ósea del esfenoides hasta alojarse en lo que se conoce en el cuerpo del esfenoides, específicamente en la silla turca, ¿ah? Se van a fusionar luego con el infundíbulo, que va a dar origen a la pars nervosa, y la bolsa de Ratle va a dar origen al lóbulo anterior y la pars nervosa o lóbulo posterior también, ¿no? Que es una estructura no glandular, no es glándula porque no produce hormonas, sino va a servir de almacenamiento para las hormonas antidiurética y la oxitocina. Y entre ambas va a estar la pars intermedia, ¿ya? La pars intermedia deriva también, no olviden, ya, de la bolsa de Ratle, como vemos acá en este esquema, ¿no? De las malformaciones, defectos hipoficiarios, más que nada, la hipófisis, la bolsa de Ratle específicamente, que es la parte glandular, al ascender desde el techo de la faringe primitiva, entonces lo normal es que se reabsorba, ¿no? Que se reabsorban cada una de las estructuras embrionarias por donde va avanzando y desaparecen. Pero en algunas situaciones estos esbozos, este tejido glandular primitivo no se reabsorbe completamente y queda tejido activo glandular, ¿no? Que según la zona donde se encuentre, si está a nivel del techo de la faringe, va a ser una hipófisis faríngea, son hipófisis ectópicas, fuera de sus sitios, intracraneales, y también hay uno que se conoce como el nombre de craneofaringioma. Todo lo que es terminación oma son tumores, que no vienen a ser otra cosa que algunos remanentes de la bolsa de Ratle, ya que suelen alojarse generalmente dentro de la silla turca, donde se aloja la hipófisis, o también en la parte superior o en la parte posterior. Este es los craneofaringiomas, ¿no? Acá tenemos la presencia de un craneofaringioma, ¿sí? Es este craneofaringioma va a estar localizado, puede estar por encima de la silla turca o en la parte posterior. Y como está afectando la hipófisis, al afectar la hipófisis, vamos a tener que lo va a afectar también su función. Entonces, acá puede haber una alteración en el crecimiento, una alteración también en la función de las hormonas que produce, como la antidiurética, ¿ya? Y producir lo que se conoce como la diabetes insípida, ¿ya? Que no tiene nada que ver, es la ausencia de la hormona antidiurética, ¿no? Que no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, ¿no? Que tiene que ver con la insulina. La diabetes insípida es la ausencia de la hormona antidiurética, ¿ya? Este tipo de tumor más se ha visto que afecta a niños, ¿no? A niños es lo que, y generalmente menores de 10 años. Eso es lo más importante de la embriología de la glándula hipofisiaria. Bolsa de Ratle, infundíbulo.
¿Dónde se inicia? Techo, borde, pared superior o dorsal también de la faringe primitiva. Y desde ahí va a migrar hasta la silla turca. Esa es la bolsa de Rattler, la parte que va a dar origen a la función glandular, a la hipófisis anterior, ¿no? Y la parte intermedia también va a derivar de la bolsa de Rattler. Y lo otro es el infundíbulo, que va a formar la parte nervosa, ¿ya? En cuanto a la glándula tiroidea, una glándula también muy importante, sobre todo el metabolismo basal, se va a originar también en la cuarta semana. Se considera que la glándula tiroidea va a ser la primera estructura endocrina, la primera glándula endocrina en funcionar ya en la vida intrauterina. Esta glándula, acá como para ubicarnos de acuerdo a lo que hablemos, acá tenemos el cartílago tiroideo que forma la laringe y acá esto es la tráquea, acá. Esta es la tráquea, sus cartílagos, los cartílagos traqueales, ¿no? Los cartílagos traqueales. Este es en naranja, es la glándula tiroidea. Está formada por dos lóbulos y una parte central que los une, que recibe el nombre de istmo. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. En algunas situaciones, algunos pacientes, de manera muy esporádica, poco frecuente, puede encontrarse un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal, que es este. También conocido como el nombre de lóbulo de Lalouet, ¿ya? Que lo habrán leído, que les mencioné creo que en la clase también. ¿Ya? Este es el lóbulo piramidal de Lalouet. Y aquí en este lóbulo, a veces, a través de este es donde a veces queda un conducto que es el conducto tiroidoso persistente. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica la glándula tiroidea? Normalmente su posición definitiva va a ser por debajo del cartílago tiroideo. El cartílago tiroideo forma parte de la laringe, ¿eh? Y se encuentra por delante, por debajo de la glándula, del cartílago tiroideo y por delante de los tres primeros anillos traqueales, ¿ya? Esa es la ubicación. Así tenemos, pues, que la glándula tiroidea va a participar en la producción de hormonas que tienen que ver muy relacionadas con el metabolismo basal, relacionados con el crecimiento y el grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo. A veces está fallando el crecimiento, hay que investigar tiroides. A veces está fallando el problema del ciclo menstrual, investigar tiroides. Y casi un 20% de pacientes que tienen alteración del ciclo menstrual se relacionan con problemas, alteraciones de tiroides, sean hipo o hipertiroidismo, muy importante en el metabolismo basal y también en el crecimiento y la funcionalidad de muchos sistemas, ¿ya? Muy importante, así como la hipófisis también, pero relacionados con el metabolismo. ¿Cuál es la unidad básica de la glándula tiroidea? El folículo, ¿ya? El folículo, no olviden. Unidad básica de la tiroides, folículo. ¿Cómo está constituido? Por un grupo de células de una sola fila, nomás, de células cuboidales, que en su parte interna, en su interior de estas células cuboidales, tienen un coloide. Y así se llama, coloide, ¿no? Coloide folicular. Y este coloide es muy importante porque tiene una sustancia llamada tiroglobulina, no lo olviden. Se pregunta varias veces esto. La tiroglobulina está en el interior de los folículos. ¿Y por qué es importante la tiroglobulina? Importante porque se considera que la tiroglobulina es la molécula precursora que va a originar a las hormonas tiroxina y triyodo tironina. T3 y T4, ¿de dónde derivan? De la tiroglobulina. ¿Dónde lo encontramos? En la parte interna, en el coloide del folículo, que es la unidad básica de la tiroides. ¿Cuándo se origina? Día 24, cuarta semana. ¿Ya? Primer órgano endocrino, lo que ya le había dicho. ¿Dónde se va a originar? Se va a originar, habíamos visto que la hipófisis, la bolsa de Rattler, que da origen a la parte glandular, se formaba en el techo de la
En el techo de la faringe primitiva. Ahora la glándula tiroidea se forma, pero en el suelo, en la base de la faringe primitiva. ¿Ya? Cuarta semana, específicamente día 24, glándula tiroidea, primer órgano endocrino. Y desde aquí va a tener un crecimiento caudal hacia abajo. ¿Ya? Inicialmente va a estar en contacto en la estructura que es la base, va a estar de donde se va a originar la lengua. Ya, la lengua es lo que va a estar relacionado acá. Como vemos acá, ¿sí? Este es el primordio, ¿ya? El primordio de la glándula tiroidea. O tiroides primitiva también lo van a encontrar como en este texto, ¿no? Acá se forma en la base de la faringe primitiva, entre el primer y el segundo arcos faringeos. Ahí es donde encontramos el primordio de la glándula tiroidea. Y de ahí va a tener un crecimiento caudal hacia abajo, teniendo como punto referencial que va a pasar por delante del hueso hioides. ¿Ya? Acá es el que aparece, el hueso hioides. El primordio de la glándula tiroidea va a estar conectado a través de la base de la lengua de un conducto. Ese conducto se llama tirogloso. Tirogloso por gloso de lengua, ¿sí? La base de la lengua, y tiro de tiroides. No, bien, tiene su explicación por qué se llama tirogloso, ¿no? Conecta la lengua y la glándula. Hola, tu micro. Y la glándula tiroidea, ¿ya? Entonces va a tener un crecimiento caudal hacia abajo y por delante del hueso hioides, el hueso de la base de la lengua, ¿ya? Este conducto tirogloso, una vez que la glándula tiroidea alcanza su posición definitiva, va a regresionar. De manera que el agujero inicial donde empezó, que está en la base de la lengua, va a ser es un agujero ciego prácticamente, porque todo esto se reabsorbe cuando la glándula tiroidea llega a su sitio, que va a ser en la séptima semana. En la séptima semana, no olviden, glándula tiroidea en su ubicación definitiva. Hace un momento ya le hemos visto ubicación de la glándula tiroidea debajo de el cartílago tiroides y por delante de los 3 primeros anillos traqueales. ¿Ya? Entonces, por eso es que este agujerito ya, cuando ya se reabsorbe, se llama el nombre de agujero ciego, porque no conecta ya con nada. ¿Ya? Inicialmente está el conducto tirogloso, como dice acá. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya llega a la séptima semana en su ubicación definitiva, ¿sí? Acá, como aparece en el esquema, ya el conducto tirogloso regresiona. En algunas situaciones puede continuar, ¿no? Puede quedar. Entonces se llama conducto tirogloso, como persiste, persistente. Igual, en este esquema, el agujero ciego de la lengua, que está acá, ya no conecta con nada, por eso se llama agujero ciego. ¿Sí? Va a pasar por delante del hueso hioides hasta alcanzar su posición definitiva, ¿no? Habíamos dicho que el folículo ya va a ser la parte funcional de la glándula tiroidea. Entonces las células cuboidales van a ser las células foliculares. Acá está. Este es un folículo. Las células cuboidales foliculares y la parte central, que es el coloide, que tiene una sustancia, la tiroglobulina, ya que habíamos visto por acá, creo. Acá, ¿no? Acá creo que el conducto tirogloso, creo que le hice acá, la tiroglobulina. A esto me refería, que es lo que está acá, ¿ya? Acá. Este es el coloide, cuya sustancia importante es la tiroglobulina. ¿Por qué es importante la tiroglobulina? Porque va a ser el precursor, ya, de la tiroxina y la triodotironina. Tiroxina, llamada también T4, y triodotironina, llamada también T3. Entre estos, como este folículo, entre estos que están a un costado, las células parafoliculares o células C, que van a producir C porque producen la
calcitonina. También hay células, las conocidas células paratiroideas, que están en la parte superior, ¿sí?, de la tiroides, en cada uno de los lóbulos, son 4, y van a dar lugar a una hormona, la hormona paratiroidea o la paratormona, cuya acción principal va a ser incrementar los niveles de calcio sérico, mientras que las células las parafoliculares que producen la calcitonina van a reducir, ¿ya? Van a reducir la concentración plasmática del calcio, ¿ya? Entonces, sobre esto va a funcionar el metabolismo del calcio. Entonces, si esto empieza a predominar la calcitonina, entonces la hormona tiroidea empieza también a disminuir, ¿ya? Empieza a disminuir y así van equilibrando estos niveles. Habíamos dicho que a la 7ª semana, no olviden, la glándula tiroidea va a llegar a su nivel definitivo, a su posición definitiva, 7ª semana. Y cuando llega, el conducto tiroidoso se reabsorbe, regresiona. Y cuando regresiona, es lo normal, 7ª semana, ya nomás va a quedar un agujero ciego en la lengua. Pero a veces no regresiona. Y puede quedar algunas partes, puede quedar una parte a nivel de la lengua. Entonces estamos hablando ya de que se puede formar un quistecito, porque queda con contenido coloide, ¿ya? Entonces, si está en la lengua, quiste, ya, lingual, ¿no? Del conducto tiroidoso, ¿sí? Ya saben por qué, de la lengua, lingual. Si está a nivel de la zona cervical del cuello, quiste tirogloso cervical. A veces, generalmente no se hace nada, ¿no? Solamente se observa, a veces se puede acceder, se puede infectar y ahí sí que hay que drenar a tratamiento, ¿ya? En cuanto al páncreas, 5ª semana del desarrollo se va a formar el páncreas. No olviden, glándula tiroidea, 4ª semana, día 24. Páncreas, 5ª semana del desarrollo. ¿Cómo se va a formar el páncreas? Va a provenir de 2 yemas, ¿ya? No olviden, 2 yemas. Una yema anterior, ventral, ¿sí? Una yema posterior, una yema que crece en la parte posterior, conocido con el nombre de yema dorsal, ¿no? Yema ventral, yema dorsal del páncreas. La yema dorsal es la más importante porque va a dar origen, va a formar la mayor parte de las estructuras del páncreas. ¿Dónde se ubica? En el mesenterio dorsal, ¿ya? En el mesenterio dorsal. Allí van a ser la yema dorsal del páncreas, ¿no? La yema ventral va a formar apenas la parte inferior de la cabeza del páncreas, el proceso llamado el uncus, ¿no? El proceso unqueal también, que se le llama, el uncus. Esta yema ventral, ¿dónde se forma? Ahí lo están viendo. Se va a formar en esta estructura que se recibe el nombre de colédoco. En la parte más distal, en la parte más última del colédoco. El colédoco acaba de dar origen a esto sería una evaginación, ¿verdad? Cuando se mete hacia adentro, invaginación. Cuando sobresale, evaginación, ¿ya? Entonces, esta yema, el colédoco va a dar origen en su porción ya más distal, ya cerca de entrar al duodeno, va a originar esta evaginación llamada yema ventral del páncreas. ¿Cuándo? 5ª semana, ambas, ¿ya? 5ª semana. Ustedes saben que la parte del intestino va a tener una rotación. El estómago va a rotar sobre 2 ejes. Un eje longitudinal. El estómago sobre ese eje longitudinal va a girar 90 grados, de izquierda a derecha, similar a las agujas del reloj. Y esa rotación que va a hacer el estómago, por ende, va a jalar, va a arrastrar, diríamos entre comillas, al duodeno también que está a continuación, ¿ya?
Entonces, al arrastrarlo, al llevarlo hacia atrás prácticamente, el duodeno finalmente va a adoptar su posición definitiva, que es la que conocemos, ¿no? En forma de una asa, en una forma de C, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el duodeno? Giró también junto con el estómago. Entonces, ¿qué va a pasar con el colédoco que antes estaba en la porción, en la parte ventral del duodeno? Al ir hacia la de izquierda a derecha, va a quedar, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo va a quedar? ¿Irá a quedar en su mismo sitio? ¿Irá a quedar anterior o ventral? ¿O irá a quedar posterior o dorsal? ¿Cómo va a quedar el colédoco? ¿En qué nivel de inserción va a quedar? ¿Va a quedar por delante del duodeno o va a quedar para atrás? Para atrás. Para Va a atrás. quedar, Posterior. Para atrás. va Parte a quedar segunda. en su parte dorsal, ¿ya? Y esto se explica por lo que les estoy diciendo, por la rotación, ¿ya? Horaria que hace el duodeno, siguiendo el trayecto que está haciendo el giro también, el estómago, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la yema ventral? Al ir hacia atrás también se va a encontrar finalmente con la yema, dorsal. ¿De acuerdo? La yema ventral, al ser girada junto con el duodeno, porque en el duodeno es donde desemboca el colédoco, entonces la yema ventral que estaba en el colédoco, al girar, al final va a fusionarse con la yema pancreática dorsal y juntos van a formar el páncreas en general, ¿ya? Ojo, que esta yema pancreática ventral normalmente se bifurca, ¿ya? Se bifurca en dos partes, una yema ventral izquierda y una yema ventral derecha. Ambos, todas estas dos bifurcaciones van a girar de izquierda a derecha y encontrarse con la yema pancreática dorsal. En algunas situaciones, estoy diciendo que esta yema ventral se bifurca y los dos lados, tanto derecho e izquierdo, de la yema ventral estoy hablando, van a ir hacia la yema dorsal, ¿no? Pero en unas situaciones la parte derecha sí sigue su rotación normal y la izquierda rota al contrario. ¿Y qué va a pasar con el duodeno? Va a quedar rodeado de tejido pancreático. ¿Quién hace esto? La alteración de la yema pancreática ventral. Esto va a dar origen al denominado páncreas anular, que puede obstruir, causar una obstrucción del duodeno, que vamos a ver más adelante, lo que se conoce como el páncreas anular, ¿no? Que está relacionado con alteraciones cromosómicas, síndrome de Down, ¿no? Entonces, esto es lo que habíamos estado viendo acá, ¿ya? El páncreas, hay un páncreas endocrino y exócrino. Todo está formado por, a ver, cuidado, ya, entonces, todo es el páncreas, ¿no? El páncreas es una sola unidad, pero cada uno tiene, cada una de esas estructuras tiene doble función. Es una glándula endocrina. Una glándula endocrina es que forma sus sustancias que se conocen con el nombre de hormonas y para vertirlos a la sangre no necesita conductos, lo vierte directamente, por eso se llama, lo vierte directamente a la sangre. Función endocrina. Y una función exocrina, cuando una glándula produce su contenido y este contenido lo vierte a su órgano blanco, pero a un conducto. Específicamente es cuando el páncreas produce el jugo pancreático y lo lleva al duodeno. A través, hemos dicho, exócrino necesita un conducto, el conducto pancreático. El endocrino también produce sus hormonas, estas 4 hormonas, el polipéptido pancreático, la somatostatina. No necesita ningún conducto, lo vierte directamente a la sangre. Por eso el páncreas endocrino, que está relacionado con los islotes de Langerhans, va a estar siendo un área muy, muy vascularizada acá. Páncreas endocrino, función, islotes de Langerhans.
Se caracteriza por ser estructuras muy vascularizadas. Páncreas exócrino, ¿quién lo produce? Los acinos. ¿Ya? Aquí está. Y necesitan de sistemas secretores. ¿Ya? No olviden, endocrino, islote de Langerhans. Exócrino, acinos. Acá están los islotes, y lo que está rodeando todo esto son los acinos. Ya esto ya habíamos hablado. ¿Ya? Acá. La mayor parte del páncreas lo va a dar la yema pancreática dorsal. ¿Qué forma la yema pancreática ventral? Ya, la yema pancreática ventral va a formar la conocida región del proceso uncinado, el uncus. Ya, eso. Nada más, que es una región inferior de la cabeza del páncreas. Todo el resto, la mayoría de la cabeza del páncreas, el cuerpo, la cola, todo eso deriva de la yema dorsal. ¿Ya? Hay un conducto pancreático principal, lo conocido también como el conducto de Wilson, que va a desembocar junto con el colédoco y van a desembocar en una estructura llamada la ampolla de Vater, ¿ya? O papila principal. Mientras que el conducto pancreático, puede haber un conducto pancreático accesorio, que es el conducto pancreático de Santorini, va a desembocar en la papila menor. No, casi un poco menos de la tercera parte de personas pueden tener esto. ¿Ya? El páncreas anular, lo que les dije. El páncreas anular, ¿por qué se origina? Por una alteración en la rotación de la rama izquierda de la yema ventral. La alteración está en la yema ventral. La yema dorsal no hay problema. Ya se había dicho que la yema ventral se bifurca, ¿no? Una ramita hacia la derecha y una rama a la izquierda. Esta rama izquierda, en vez de seguir su rotación de izquierda a derecha, sentido horario, esta rama izquierda de la parte del páncreas ventral va a girar al contrario. Y vamos a tener que el duodeno queda rodeado por tejido pancreático. Le forma un anillo. Y acá se da la obstrucción, ¿no? La obstrucción. Entonces, todo el contenido se queda acá. Normalmente, perdón, todo el contenido se va a dilatar acá, en el duodeno. ¿Ya? Va a haber una obstrucción duodenal acá. Esto se va a incrementar, se va a formar una burbuja. Normalmente solamente cuando hacemos ecografía al feto, encontramos acá una burbuja cuando hacemos ecografía, una manchita negra, ¿no? Acá, que es la burbuja gástrica, ¿no? O la cámara gástrica, eso es lo normal, pero en pacientes que encontramos doble, es el signo de la doble burbuja. En este caso, el signo de la doble burbuja lo podemos relacionar como una relacionado con el páncreas anular por obstrucción duodenal. La hipertrofia también pilórica puede dar origen a un problema de doble burbuja. ¿Ya? Páncreas ectópico. Ectópico es todo lo que está fuera de su sitio, ¿no? Puede estar en cualquier sitio, puede específicamente a veces se encuentra a nivel gástrico, a nivel también de asas intestinales, puede originar una obstrucción intestinal. Glándula suprarrenal. Hemos visto también quinta semana del desarrollo, son dos, se llama suprarrenal, porque está por encima del polo superior de ambos riñones, ¿verdad? Tiene dos partes, una parte externa, siempre, ¿no? Cuando las glándulas se dividen en dos partes, tiene una parte externa que es la corteza y la parte interna que es la parte medular, ¿sí? Entonces, la parte relacionada con la parte externa, la corteza, ya es una parte importante porque va a dar las hormonas y las sustancias que va a dar respuesta al estrés. Doctor, disculpe, Sí. ¿a qué semanas dijo la glándula suprarrenal? Disculpe, no le... Quinta semana. Quinta semana. Ya, entonces acá las respuestas van a estar al estrés, van a estar elaboradas por la corteza, el cortisol. Mientras que
la parte medular, ¿ya? La parte de la médula de la glándula suprarrenal van a producir dos sustancias muy importantes también que tienen que ver con el estrés, ya con la máxima tensión, más cuando uno está en peligro, cuando quiere poner máxima tensión, no solamente en peligro, ¿no? Que reciben el nombre de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Sinónimo de adrenalina y de noradrenalina, epinefrina, adrenalina, epinefrina, y noradrenalina, norepinefrina. ¿Quién los produce? La médula. ¿Qué células? Las células que tienen afinidad por las células de cromo, que se llaman células cromafines. ¿Dónde las encontramos? En la médula suprarrenal. Ya, miren el tamaño, el tamañazo que pueden darse cuenta acá de las glándulas suprarrenales si las comparamos con el ritmo. ¿Ya? Son más grandes generalmente. ¿Sí? Ahora, esto tiene su explicación. En el feto, la glándula, el órgano que produce, ¿ya?, las sustancias para mantener la placenta y el embarazo, va a ser las glándulas suprarrenales, específicamente la corteza. ¿Qué producen? Los precursores esteroideos, que van a dar origen a los estrógenos. Sin estrógenos no hay desarrollo, no hay continuidad del embarazo. ¿Ya? Atentos con esto. Las glándulas suprarrenales van a producir estos esteroides. ¿Qué parte de las glándulas suprarrenales? La corteza. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese precursor esteroideo? Ya les he mencionado varias veces. ¿Cómo se llama? Sus iniciales, el DHEA, la dehidroepiandrosterona. No olviden, DHEA, dehidroepiandrosterona. ¿Ya? Entonces, como todo el embarazo prácticamente, el mantenimiento de la placenta del embarazo depende de estos precursores esteroideos, entonces de la dehidroepiandrosterona, las glándulas suprarrenales van a ser grandes, son muy grandes, ¿sí? Que conforme ya posteriormente, ya para el nacimiento, ya van a ir reduciendo, porque ya el feto va a empezar a producir ya sus esteroides también. ¿De dónde proviene? La corteza, mesodermo. El ectodermo, ya viene la médula. Ya, el ectodermo específicamente las células de la cresta neural. Ya, no olviden, células de cresta neural producen la médula. Hace un momento veíamos la importancia de la médula. ¿Qué produce? ¿Cortisol o adrenalina, noradrenalina? Adrenalina, noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Así es que ustedes ahora para su examen hagan funcionar su médula. Full adrenalina, su médula suprarrenal. ¿Ya? Full adrenalina. ¿De dónde deriva? De la célula de la cresta neural. Y las células de la cresta neural derivan de la capa ectodérmica. ¿Sí? No olviden entonces esto. Entonces, corteza se desarrolla mesodermo y la médula a partir de la célula de la cresta neural. En la sexta semana ya, en la corteza va a aparece en forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre la raíz del mesenterio y la gónada en desarrollo. En cuanto al desarrollo de la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿sí?, de las glándulas suprarrenales vamos a tener que, estamos diciendo que producen del mesodermo, ¿sí? Las células mesoteliales van a proliferar a nivel de estas estructuras, ¿sí? Y se van a multiplicar y diferenciar en células acidófilas que se caracterizan por ser de gran tamaño, grandes. Y van a originar la corteza primitiva suprarrenal, ¿ya? Luego va a haber una segunda ola, van a empezar a regresionar, a atrofiarse estas células de la corteza primitiva, que se originaron por esta primera ola de células grandes, y va a haber nuevamente
una mitosis de estas células mesoteliales que quedaron como rezago, pero son células pequeñas y forman la corteza definitiva suprarrenal. Pero esta corteza definitiva, estamos hablando de definitiva intraútero, porque una vez que nace el feto, se va a producir ya la corteza ya post nacimiento, ¿no? Y esta corteza definitiva que sale de esta segunda ola se va a caracterizar porque van a producirse los precursores de las esteroides. Ahí está. ¿Y a partir de cuándo? Segundo trimestre. Cuando hablamos del segundo trimestre, a partir de la semana 14. ¿Qué empiezan a secretar? Lo que les decía, el DHEA, dehidroepiandrosterona. No olviden, estas iniciales de DHEA están aceptadas universalmente, que se refiere a la dehidroepiandrosterona, ¿ya? Que es la que va a mantener la placenta y el embarazo. ¿Sí? Después del nacimiento ya la corteza, nuevamente esta corteza que supuestamente era definitiva, intraútero, involuciona, regresiona, y las pequeñas células, pocas células que quedan, nuevamente van a entrar en mitosis, se van a diferenciar y van a formar las 3 capas de la corteza, la glomerular, la fasciculada y la reticular, que van a secretar cortisol, aldosterona y andrógenos. Cuando hablamos de andrógenos, acá está la testosterona, ¿sí? Por eso es que hombres y mujeres tenemos testosterona, ¿no? Sino porque, ¿cuál sería la explicación que las damas tengan andrógenos, que tengan testosterona? Tienen testosterona, pero es de origen de las glándulas suprarrenales, específicamente de las corteza. ¿De acuerdo? Ya, de acá es de donde se originan los andrógenos. Y también habíamos dicho que la médula proviene de la migración de las células de la cresta neural, que van a irrumpir, que van a desarrollarse en su parte central. Acá, como dicen, son células que tienen afinidad por las sales de cromos, que son conocidas como células cromafines. Estas células que se conocen como, se les considera como células neuronales simpáticas, que van a tener una inervación simpática preganglionar, que cuando van a ser estimuladas, acá está lo que sintetiza. Adrenalina, noradrenalina, con sus sinónimos que estábamos diciendo, ¿no? En cuanto a la correlación, el feocromocitoma, ya les he dicho, terminación OMA, tumor. Tumor de células cromafines. ¿Qué hacen las células cromafines? Secretan adrenalina y noradrenalina. La adrenalina son sustancias que tienen un inotropismo positivo, favorecen la función del corazón, quiere decir que lo hacen latir más rápido, taquicardia, aumentan el gasto cardíaco, quieren decir que te puede dar hipertensión, te puede dar sudoración, dolor de cabeza, como dice ahí, cefalea, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracterizan estos pacientes? Porque van a estar con sudoración, van a tener taquicardia, pueden tener hipertensión, van a estar ansiosos, con dolor de cabeza. Ya, paroxístico es cuando están bien y repentinamente presentan estos episodios. Eso es algo paroxístico, algo brusco. ¿De acuerdo? Mayormente, ¿dónde vamos a encontrar un feocromocitoma? En la médula suprarrenal, que hemos dicho dónde están estas células. También, en algunos casos se pueden encontrar fuera de este órgano, ¿no? A nivel abdominal generalmente. Este feocromocitoma, no olviden esto que les voy a decir, está relacionado con la alteración, mutaciones en el gen REC. El gen REC se ha visto que está asociado cuando sufre mutaciones con alteraciones, produce migración defectuosa, insuficiente de las células de la cresta neural. Este gen REC es muy conocido. Por eso es que se pregunta en el examen, ¿ya? No solamente produce feocromocitoma, también está relacionado con los defectos en la migración de células de la cresta neural, como a nivel del píloro. La hipertrofia pilórica, ¿ya? Hipertrófica, también está relacionado con el gen REC, mutaciones
del gen REC, ¿ya? Otra alteración es la hiperplasia suprarrenal congénita. Congénita es todo lo que cuando nace, ya nace con la patología, con la enfermedad, ¿ya? Es la hiperplasia suprarrenal congénita. También hay por nacimiento, no congénita. Acá es un conjunto de trastornos que se caracterizan porque hay una anormalidad, un trastorno en el desarrollo de del cortisol, de los esteroidogénesis, ¿ya? A nivel de la corteza suprarrenal, ¿ya? ¿Y por qué se debe? No olviden esta enzima, perdón. La deficiencia de la 21-hidroxilasa. Esto suele preguntarse, ¿ya? Entonces, ¿por qué se van a caracterizar estos pacientes? Porque no desarrollan adecuadamente el cortisol, ¿ya? Y no desarrollan también los péptidos natriuréticos. Todo esto tiene relación con el metabolismo del sodio y el agua, ¿ya? Por eso dice acá, ¿no? Insuficiencia suprarrenal y pérdida salina, ¿ya? Entonces, el cortisol es una sustancia muy importante para la atención. Entonces. Y por otro lado, también se va a caracterizar, ¿ya? En sus formas clásicas hay varios tipos, porque hay un incremento, así como hay una deficiencia en la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol, hay un incremento de las conocidas sustancias androgénicas de la corteza. O sea, hay un incremento de la testosterona. Y el problema viene cuando estamos en un feto XX, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a un feto XX, vamos a tener que este exceso de testosterona va a producir estímulos en el clítoris. Y vamos a tener un clítoris hipertrofiado, que va a dar la apariencia de un micropene, ¿no? Pero en realidad es un clítoris hipertrofiado. Asimismo, también en los primordios, en los primordios escroto-labiales, va a hacer que sean hiperestimulados por la testosterona que se encuentra en exceso acá en la hiperplasia suprarrenal. Entonces, estos primordios labioescrotales se van a hipertrofiar, van a crecer y tienden a fusionarse en su parte central, dando la apariencia de un rafe de escroto, ¿sí? Entonces, cuando nace este recién nacido, vamos a encontrar genitales que parecen masculinos, pero no son lo suficientemente lo normal que habitualmente encontramos, ¿no? Parece un pene, pero es demasiado pequeño. Parece escroto, pero como en este caso, tiene una abertura ahí en su parte central, superior del supuesto escroto, que no es eso normal en un varón. Entonces, cuando estamos frente así, en caso dudoso de genitales externos, hablamos de genitales ambiguos. En todo recién nacido, en toda persona con genitales ambiguos, es importante hacerle un estudio de cariotipo para determinar el sexo genético. Cuando ha habido recién nacidos de esta naturaleza, se les hace el estudio de cariotipo y sale que es XX, el supuesto varoncito era una lady, ¿no? Era una lady. ¿Qué pasó? Entonces te empiezas a hacer todos los estudios de la 21-hidroxilasa, hacer los dosajes de testosterona de los andrógenos y te va a encontrar el resultado, dando como resultado el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Quién hace el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita? El déficit de la 21-hidroxilasa, no olviden. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita? Dosando la 21-hidroxilasa. Esto a veces no es una hiperplasia suprarrenal congénita, si bien es cierto, es lo más frecuente, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita? No olviden, dosando la 21-hidroxilasa.
¿Ya?